Radio La Clave, con un Kast imponiéndose en este primer cómputo del CERVEL. Estamos esperando el segundo junto a Rodrigo Menéndez, analizando la realidad, estos datos que estamos recibiendo. Ahí, subdirector ejecutivo del Instituto de Red Pública. Estábamos mirando recién los datos de Las Condes, ¿no? Apabullante. Pero esperable también. Sí, en Las Condes. Digamos. 82%. 80 y algo. 80 y algo, 80 y poco, sí. Pero en Las Condes, o sea, no es ninguna sorpresa. Lo sorprendente sería ese nivel de, como decíamos nosotros en la universidad, números norcoreanos, ¿cierto? Que allá el dictador gana con el 99%. Claro. Lo raro sería que eso se diera, no sé, con Chalimismo o no sé, San Miguel, otro tipo de comunas más populares. Estoy mirando distintas fuentes de datos. La del CERVEL como oficial. Y hay otra de CIE Chile que está también justamente dando estos resultados que ha dado el CERVEL y va pintando por colores las regiones donde gana uno u otro. A diferencia de la elección pasada, donde había lugares o regiones donde estaba ganando o ganó derechamente Jara, en este caso, al menos el dato que nos proporciona Anholster con de CIE Chile es que en prácticamente todas las regiones gana José Antonio Kast. Lo que cambia son las distancias. Las distancias. Bueno, solamente para poner en contexto y para agregar datos. O sea, la última elección que nosotros tuvimos este tipo de proporciones fue el segundo mandato de Michelle Bachelet del año 2013, en donde ella ganó con un 62% versus un 38% casi por ciento de Evelyn Matei, precisamente. Y eso fue una victoria por goleada de Michelle Bachelet. Esta es la primera elección, o sea, más bien la segunda, desde el retorno a la democracia, que tenemos unos números que podríamos estar acercándonos nuevamente al 60%. Y eso es notable, digamos, para cualquier político. Claro. No es lo mismo 50, o sea, estadísticamente casi lo mismo, pero psicológicamente no es lo mismo 59,8% que 60,1%, como los precios del supermercado. 2.990. No son 3.000 pesos. Son 2.990. Hay una cosa psicológica en el dato. Y además que el 60% uno lo aproxima al tiro a 2/3. Lo que lo hace un número mucho más potente que decir 50 claro. y tanto. Es más seductor 2/3. ¿Sí? Oye, 2/3 de Chile quieren esto. Sí. Y prefieren y deciden y quieren. Bueno, tiene que ver con cómo se desarrolló también la campaña. Una campaña muy particular que ha tenido elementos también de realidad social y política. Y nosotros, a ver, tengo información de último minuto, ya salió el otro cómputo del CERVEL. Tenemos que ir dándolo de inmediato con un 25,37% de las mesas. Así van los resultados. Janet Jara Román con 1.205.515 votos, 40,17%. Y José Antonio Kast Rist con 1.795.505 votos, 59,83%, 93% de los votos válidamente emitidos. Hasta esta hora, les insisto, este resultado corresponde al 25,37% de las mesas escrutadas. Esto ya es irreversible, ¿no? Sí, está claro que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de Chile. La única diferencia es el número final de la votación. Si ahora está en casi 60%, creo yo que va a tender a estrecharse esa diferencia, pero puede terminar en... Con la primera lectura 57. Eran 59,8. Estamos casi ahí. Sí. Estamos casi ahí. Sí. Generalmente, la regla general es que a medida que se escrutan más mesas, las diferencias se van estrechando. Se acortan. Se acortan, claro. Por lo tanto, uno podría esperar que eso es lo que va a ocurrir ahora. O sea, que no sea un 59, sino que sea un 58. Claro, máximo 57. Menos que eso es bastante difícil. Ya. Pero aún así, si tú piensas 57, estamos hablando de bueno, casi y eso también va consolidando las tendencias. En esta pasada, espérate, hay que decirlo, porque la elección pasada, las que se vieron más tranquiladas fueron las encuestadoras en general. Sí. Que no le apuntaron al resultado, algunas daban por ganadora a Kast, con mucho porcentaje. Sin embargo, salió Gabriel Boric. En esta pasada hay que decir que el trabajo o fue más pulcro, o el escenario estaba más claro, el contexto. No hay mucha diferencia entre lo que se predecía o lo que se decía que iba a pasar y lo que está pasando. Sí, fíjate que nosotros en República tenemos el radar electoral, que nosotros lo que hacemos es tomar las principales encuestas y las promediamos, un acumulador de encuestas, de manera que nosotros podemos intentar anticiparnos al resultado en base
a los distintos resultados que tienen la encuesta. Entonces, radarelectoral.cl, el aviso ahí de utilidad muy pública. Bueno. Y los números que nosotros tenemos publicados en base a este estudio es que José Antonio Kast sacaría 48,05 y Janet Jara 33,65. Pero aquí nosotros sí estamos contabilizando los nulos y blancos. Perfecto, ya. Y en ese caso, si lo colocamos en base 100, que sería el fondo de resultado que estamos mostrando ahora. Claro, y que muestra el CERVEL, sí. José Antonio Kast sacaría un 58,98 y Janet Jara 41,03. Y el resultado que está publicado en este minuto en el CERVEL, la segunda tanda de votaciones, es prácticamente el mismo. Epa, bien, hay que felicitarlo, ¿no? Todo se puede reivindicar. Sí. Pero eso, a ver, tiene que ver con el contexto, ¿no? También, a ver, esto es un momento país. Tú vas a hacer un pequeño sondeo, o sea, un sondeo entre personas conocidas, en la calle, en la esquina, en la feria, preguntando, oye, ¿qué crees que Chile necesita? No solamente hablaban del candidato, se repetían las palabras, seguridad. Seguridad es un ítem muy importante para el chileno hoy día. Sí, yo creo que caló el discurso de que sin seguridad uno no puede disfrutar de ningún tipo de otro derecho social. Y me parece que ahí estuvo la clave, al punto de que fue un discurso que también Janet Jara lo mencionó, y lo mencionó en los últimos 2 debates. El hecho de que si uno no da lo mismo, si uno tiene gratuidad universitaria, si es que tiene tal o cual subsidio, ¿cierto? Si es que uno, el minuto que pisa la calle, corre riesgo de que su vida termine, digamos, ahí mismo por alguna banda organizada de crimen organizado. Lo cierto es que las personas van a estar intentando tener mayor seguridad y ese discurso, si bien estaba entre los dos, fue José Antonio Kast el que principalmente lo estaba impulsando. Vamos a tener un contacto telefónico en este momento aquí en Hora Clave Electoral, siendo las 7:09. Rodolfo Carter al teléfono del comando de José Antonio Kast. Bienvenido a Radio La Clave, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Parece que ya los datos están hablando por sí mismos. Así es, todo indica que hemos obtenido una mayoría muy amplia en segunda vuelta. José Antonio Kast va a ser electo como el presidente con la mayor votación de la historia de Chile. En ese escenario, Rodolfo, te cuento que aquí estoy con Rodrigo Meléndez, subdirector ejecutivo del Instituto Res Pública. No estoy solo, así que vamos a ir haciendo preguntas. Primero, la sensación que tienen en el comando, ¿no? ¿Cómo está, me imagino, no solamente más allá de la felicidad, trabajando, ¿no? Ya por lo que la ciudadanía necesita. Esto queda poco para que se confirme, ¿no? Electoralmente y venga toda esa parte que es muy importante de nuestro país, que es la solidez democrática, ¿no? O sea, el traspaso, el reconocer una derrota, por ejemplo. Uh-huh. Mira, ¿aló? Sí, estamos acá. Sí, mira, lo primero, mucha humildad. En la victoria hay que ser humilde siempre. La humildad y la derrota son dos grandes hipócritas, no hay que creerle a ninguno. Hoy día el pueblo de Chile nos ha dado una oportunidad y una enorme responsabilidad. Por eso, lo que corresponde hoy día es, obviamente, agradecer la confianza. Estamos muy contentos por el resultado obtenido, pero la misión que tenemos es gigantesca. Por tanto, no hay que perder de vista la misión y que hemos construido una mayoría de mucha gente que piensa muy distinto. La gran lección que nos deja el gobierno que se va es que ellos también recibieron una votación contundente hace 4 años atrás, pero creyeron que eran dueños de un cheque en blanco. Nosotros no somos dueños de ningún cheque en blanco, somos depositarios de una gran esperanza y vamos a sorprender, porque de extremos nada. Somos extremadamente responsables, extremadamente patriotas, y el desafío que tenemos por delante nos obliga a ponernos de acuerdo y a avanzar hacia los grandes problemas de las mayorías ciudadanas. Rodrigo Meléndez tiene una pregunta para ti, Rodolfo. Rodolfo, ¿qué tal? Rodrigo acá. Hola, Rodrigo. Con casi 60% de los votos es claro que aquí hay más o menos un tercio, ¿cierto? Que es lo que siempre ha sido de centro, que es un voto prestado para en este caso José Antonio Kast y el Partido Republicano. ¿Hay algunos guiños pensando en estos primeros 100 días para estos votos prestados, quizás según las prioridades de gobierno? ¿Cómo lo ves tú? No es el momento de hablar de configuración del equipo de gobierno, eso se va a diseñar dentro de los próximos días, pero el estado de ánimo de José Antonio y todos los que lo rodeamos en el círculo más cercano es que tenemos que sorprender. Y la primera sorpresa es actuar con generosidad, con patriotismo, de entender de que vamos a ser un gobierno que tiene que representar a todos los chilenos, incluidos los que votaron en esta oportunidad por Janet Jara. Esperamos que esa actitud, que va a sorprender, también permita que tengamos una oposición distinta a la que ha habido en los últimos 8 años, una oposición sin cuartel, que no reconoce nada y que jugó mucho tiempo a derrocar a gobiernos democráticamente electos. Creo que la ciudadanía le ha dado la confianza a José Antonio y efectivamente un
sector moderado, de centro, que se ha sumado mayoritariamente a esta causa, que es reconstruir Chile. Por eso, la emoción de la estrella solitaria que vuelve a brillar, la estrella que está en nuestra bandera, conduce a los marinos al puerto en la mitad de la noche, especialmente en las noches tormentosas. Los últimos años han sido difíciles para Chile. Esa estrella solitaria hoy día vuelve a brillar, nos tiene que mostrar el camino de retorno a la casa, y la casa significa que todo el mundo vive con seguridad, que todo el mundo puede llegar a fin de mes, y que volvamos a ser un país que vuelve a ilusionarse con que podemos volver a ser el mejor país de América. Bien, sabemos que tienes harto responsabilidades ahí en el comando. Rodolfo Carter, muchas gracias por este contacto con Radio La Clave. Sí, muchas gracias, especialmente a la gente más humilde que nos escucha hoy día, que ha hecho un acto de fe, a esas personas sencillas que tienen tanto que perder y que en esta ocasión nos han dado su confianza. Vamos a sorprender, vamos a reponer Chile de pie nuevamente. Un abrazo a los dos, gracias. Gracias. Rodolfo Carter, ahí con una... A ver, inevitablemente en los medios ya se habla, ¿no? De varios medios en Chile publicaron presidente electo. Sí. Una distancia que claramente es muy complejo de revertir y por ende hoy ya, más allá de esperar el resultado oficial del CERVEL, lo que queda es estar muy atentos a los discursos que hoy en la noche, ya cuando se cierre esto, cuando aparezcan, digamos, el acto republicano y democrático de el llamado al reconocimiento de la derrota en el caso de Janet Jara, también lo que vaya a decir José Antonio Kast. No sé si te pasó que, a mí me pasó que en el segundo debate, José Antonio Kast tuvo, como que bajó un par de tonos en esa como energía dominante y se puso como a disposición de Chile, como que se sentía ganador. Yo tengo una... En las palabras de eso también, a ver, dice mucho de cómo la gente va a recibir este... Sí. Ahora, yo tengo una percepción distinta a lo que fueron los dos debates de José Antonio Kast. El segundo, al menos, es la forma en que yo lo suelo recordar a partir de las otras campañas. Me parece que el debate de Archie, sobre todo, estuvo... Se le veía cansado, no sé si habrá quizás dormido mal, porque fue temprano, el día anterior me parece que andaba dando vueltas en el sur de Chile, o sea, me parece que hubo algunos otros componentes que le dificultaron su participación en el debate y que se notó, y digamos que todo dentro del comando encendieron las alertas de aquí tenemos que resolver esto y pusieron mucha atención en el rendimiento, en este caso de José Antonio Kast, para el debate de Anatel, ¿cierto? De la televisión. Pero ese, creo yo, que ese es el José Antonio que nosotros siempre hemos conocido en los otros debates anteriores, que un tanto hablar con mucha convicción de lo que está diciendo, cierta confrontación, sobre todo en contra del gobierno, digamos. Nunca ha dejado de darle al gobierno las distintas cosas que ha realizado, y las que no también, digámoslo. Pero me parece que esa comparación no creo que haya habido en el debate de Anatel algo distinto a lo que ya conocemos. Creo que al revés, fue el de Archie, en donde por ABC motivo hubo otro José Antonio, más cansado, más quizás de capa caída, que luego debió salir a corregir. Nosotros, mientras tanto, vemos que ya hay personas convocándose, acercándose a los distintos puntos que cada una de las candidaturas eligió para este cierre. París-Londres, ahí Janet Jara, y se convocan también sus adherentes, y también los de José Antonio Kast. No sé, ¿dónde va a ser el cierre de José Antonio Kast? Presidente Errázuriz. En Presidente Errázuriz. Sí, que es donde está la sede del Partido Republicano. Ah, verdad, claro. Ahí va, lo mismo que hicieron la vez pasada, sí. Abierto también. Sí, ahí en la calle con los adherentes. Oye, en este sentido, bueno, le tratamos de preguntar a Rodolfo Carter cómo se estaban organizando. Dijo que no era momento de organizarse. Al revés, tuvo una respuesta muy poética sobre la estrella solitaria que vuelve a brillar. Oye, yo me sorprendí con estrella solitaria que vuelve a brillar. No sé si lo habrá tenido preparado o tuvo ahí una epifanía, pero suena muy bien al menos. Sonó bonito. Habló de la estrella, los símbolos patrios también. Sí. Eso es parte de las narrativas que hemos reconocido en este tiempo, porque las estrellas, ¿no? La bandera de Chile. Y es algo que es un discurso que conectó. O sea, sin duda es un discurso que conectó con el votante. Kast, a esta hora, prácticamente es el presidente electo de la República de Chile, con casi un 60%
de los votos. Hasta ahora el CERVEL ha emitido resultados que representan el 25%. Estadísticamente esto es irreversible. Solo quedan algunos detalles nada más. Pero me llama la atención lo que te comentaba. Yo mirando acá las regiones, no hay mucha diferencia. O sea, en todas gana José Antonio Kast. Eso es bastante increíble también. Uno esperaría que en la región metropolitana ganara Janet Jara por el comportamiento histórico del votante metropolitano, ¿cierto? Y también en el norte, lo que conversamos antes con Paulina, que el norte tradicionalmente ha votado también por la izquierda. Irrumpe Franco Parisi en las últimas 2 elecciones, fundamentalmente, con un gran porcentaje de votos, sobre todo a partir de trabajadores de la minería, ¿cierto? Personas que buscan llegar a quizá un análisis un poco del votante, pero son personas generalmente de clase media acomodada, que busca formar parte, ¿cierto?, del mundo más de la élite, pero que sabemos que la élite, como cualquier tipo de élite en el mundo, es cerrada y rechaza cualquier elemento extranjero, y ese conflicto de querer aspirar a más, el que Franco Parisi logra capitalizar muy bien, sobre todo en el norte, donde sabemos que los salarios son bastante altos por la minería. Y al parecer, con la información que tenemos en este minuto, falta por ver, ¿cierto? Yo soy bastante cauteloso, que tengamos ojalá mayor cantidad de mesas, pero hasta el momento ese fenómeno de Parisi y nuevo votante del norte estaría cambiando el resultado tradicional de que es la izquierda la que gana en el norte de Chile. Totalmente. En pocos minutos va a subir Janet Jara a hablar ahí en su sector, el que ha elegido para este cierre, ¿no?, de este año electoral, París-Londres. Es de esperar que, reconozca la derrota. Sí. ¿No? Es cauto hacerlo ya. Sí. No, la verdad es que no tiene muchas más posibilidades. Y sobre todo si es que son 1:20 desde que empiezan a cerrar las mesas, que hable con esta diferencia, lo más probable es que reconozca la derrota. Por la tradición chilena, lo normal es que también felicite al ganador. Claro. Y también hay que poner mucha atención a su discurso, en el sentido de que también va a marcar un poco, puede llegar a marcar la pauta de lo que va a hacer ahora la oposición, ¿cierto?, de la izquierda a un gobierno de José Antonio Kast. Hay que verlo, escucharlo con atención y con ese oído crítico. Sí, es interesante. Me concentro otra vez en el tema de los votos. Aquí región metropolitana gana hasta ahora con un 21% de las mesas escrutadas, con un 55,18%. José Antonio Kast y Janet Jara 44,82%. O sea, no se dio vuelta ni en la región metropolitana, ni en ninguna región. Veo, estoy siendo muy, muy agudo al mirar cada uno de los datos, tanto en CERVEL como en Decide Chile, que está mostrando en tiempo real el análisis estadístico, las tortas y los porcentajes y todo eso, lo que implica un poco. Los votos de París se traspasaron, o sea, como podría decir, se traspasaron a Kast. En su gran mayoría. La gran mayoría se fueron a Kast. Sí. Igualmente los de Matei. Bueno, el de Matei yo creo que era más esperable, pero el de Parisi es la sorpresa. El llamado de Franco Parisi al voto nulo. No pasó nada. No. Lo que estaba viendo es que en el norte hubo un poco más de nulos que en el resto de Chile, o que el promedio de Chile más bien. Ya. Pero un 5%, el que vi recién. No recuerdo qué región era, eso sí. Me parece que no es tan relevante como para decir que fue Franco Parisi el que determinó el resultado. Claro, tienes razón. En Arica y Parinacota, 7,1% de votos nulos versus un 5% que es el promedio. Claro, 6,8% entre blanco y nulo en el resto del país. No es mucha la diferencia, la verdad. Claro, no es definitivo. Es lo que está pasando hasta ahora, siendo las 7:21, estamos analizando los resultados, las calles, los adherentes, los votantes de José Antonio Kast ya se están acercando. Hay distintos puntos de convocación, pero uno muy significativo, porque es la Plaza Baquedano. Ahí se ve en la calle las banderas de Kast por todos lados. Este es un resultado realmente impresionante en términos estadísticos. Si sabemos que por el lado de la izquierda, ¿no?, Bachelet, que fue la presidenta que más ha convocado, ¿no?, que ha sido amplio el apoyo que la ciudadanía y la confianza que en el fondo, porque en el fondo ese apoyo se traduce en confianza.
En este caso, es primera vez que la derecha tiene tanto porcentaje. Hemos tenido 3 gobiernos de derecha. 2 de Piñera y este de José Antonio Kast. Le llamó, ¿cómo fue? Gobierno de emergencia. Gobierno de emergencia, sí. Claro, con eso intentaba demostrar precisamente que este va a ser un gobierno que no va a estar centrado en los temas por lo que más conocemos quizás a José Antonio Kast, ¿cierto? Por valores más conservadores. Él mismo y todo el resto de elementos de su campaña sostuvieron que eso no va a ser el foco de estos próximos 4 años, ya podemos decirlo con bastante certeza, sino que va a estar en recuperar la seguridad, según han señalado, la seguridad, crecimiento económico, ¿cierto? Y la creación de empleo. Y tiene sentido, de lo contrario, este tipo de números, y la ciudadanía cree este discurso, de lo contrario no estaríamos viendo los números que tenemos ahora. O sea, francamente es una completa anomalía que un candidato en una elección binaria tenga 60%, y más anómalo aún es que lo sea un candidato de derecha. En el caso del presidente Piñera tuvo 55%, y ya atrás los otros, antes del 73, los otros gobiernos de derecha, ninguno tuvo la mayoría de votos, porque el resultado, cuando no había mayoría, lo establecía el Congreso. Digo. Totalmente. Estamos viendo en tiempo real lo que está pasando. José Antonio Kast liderando este 25% de mesas escrutadas con un resultado 59,8 versus 40% de Janet Jara, presidente electo a estas alturas, José Antonio Kast. Vamos a seguir analizando, esperando el segundo reporte oficial y resultados del CERVEL, y vamos a incorporar en la conversación un elemento muy, muy relevante, porque ya vamos a empezar el análisis más político, la bajada de lo que todo esto significa. Viene Diego Bach, El Periodista, en minutos. Hacemos una pausa, ya volvemos con más Hora Clave electoral. Porque es importante ejercer tu derecho a